Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. El secuestro del exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda terminó en homicidio. En las últimas horas había rumores que indicaban que se podía encontrar su cadáver. Esto lo confirmó en un punto de prensa improvisado el fiscal Héctor Barros, punto de prensa que cubrieron solo Radio Bio Bio y Bio Bio TV en directo. En los últimos días, Santiago se había convertido en una capital llena de rumores, conversaciones en algún café escondido, diálogos a baja voz. Los que trabajan en la inteligencia, en la contrainteligencia, policías de niveles altos y no tan altos, ex policías, ex espías que todavía tienen contacto con los servicios, pasaban algún dato, formulaban alguna teoría. No había persona alguna en los servicios de inteligencia chilenos, en esto había unanimidad casi, que no asegurara que el secuestro del teniente Ronald Ojeda había sido obra de los servicios de Nicolás Maduro. Naturalmente decían que no había que descartar ninguna hipótesis, como la del crimen organizado o el autosecuestro. Pero, como decían ellos, eran hipótesis residuales, las menos probables, las más inverosímiles. La inteligencia chilena, además, decía sentirse más que complicada. Con la cantidad de extranjeros viviendo en Chile, en este caso venezolanos, indocumentados, con identidades que ellos mismos se dan y que muchos inventan, con nula ayuda de Venezuela para acceder a información, a bases de datos, antecedentes policiales o penales, con nuestras fronteras porosas, estúpidamente franqueables, con sistemas judiciales acogedores, con parte de la Iglesia Católica incentivando el ingreso irregular con sus acciones, el Servicio Jesuita de Migrantes es un ejemplo, y con un gobierno que en un principio tenía un discurso amable y acogedor, los servicios de inteligencia chilenos la tienen muy difícil. Y en este panorama la inteligencia chilena está como una gallinita ciega corriendo para allá, para acá, a manotazos, a ver si encuentra a alguien de interés. No hay condiciones para saber exactamente lo que ocurre con la población migrante, no hay ninguna condición. Muchos de sus integrantes, usted lo sabe bien, viven en campamentos, viven en tomas. Y hay muchos de estos campamentos donde sus habitantes no están catastrados y donde la policía, muchos de ellos, simplemente no entran. Los campamentos, que surgen en forma espontánea, están constituidos por calles estrechas, laberintos, pasajes, donde no pueden pasar muchas veces un carro de bomberos, donde los vehículos policiales son fácilmente detenidos y posibles de emboscar. Son lugares donde rige la ley del más fuerte, donde en muchos de esos lugares la delincuencia está atrincherada, lugares donde no hay Estado, donde no hay ley. Y fue en un campamento formado por haitianos, donde fue encontrado el cadáver del teniente Richard Ojeda, que al parecer fue asesinado poco después del secuestro y estaba bajo una losa de cemento. Todo lo hicieron muy rápido. La operación de secuestro de Richard Ojeda fue lo que las fuentes consultadas dicen que fue una operación de manual. Un equipo hace el llamado estudio de campo, o sea, los seguimientos previos, conoce las rutinas del blanco, las rutinas del objetivo, revisa todo el perímetro y revisa exactamente el edificio. Un segundo equipo es el operativo.
el que ejecuta el secuestro. Y hay un tercero, que es el que protege el entorno mientras se realiza el secuestro y eventualmente deben cubrir la huida. Ya se sabe que había 2 autos con varias personas a bordo que estaban en las inmediaciones al edificio de calle El Molino, en la comuna de Independencia, 2 autos ubicados estratégicamente para cuidar al comando. Y el comando operativo estaba compuesto por 4 personas armadas. Los que saben nos han dicho que ese es el número exacto para la operación. Uno más sobra, uno menos falta. Hasta ahora, lo que sabemos es que hay una persona detenida, un venezolano de 17 años que ha sido formalizado. La Policía de Investigaciones tendría identificado a otros 3 miembros de una banda ligada al Tren de Aragua. Si esto es así, estamos ante un salto cualitativo. La operación realizada con un auto similar al que usa la PDI, con una baliza parecida o igual a la que usa la PDI, con ropa, cascos y botas tácticas, armados, perfectamente coordinados, significa que el Tren de Aragua, y lo que sería incluso peor, una banda ligada al Tren de Aragua, está en condiciones de realizar este tipo de operaciones absolutamente profesionales y prolijas. Y hay un dato más. El Tren de Aragua muchas veces actúa mediante franquicias, o sea, es la franquicia del crimen. A cambio de la enseñanza, o sea, de la forma de operar, pueden obrar con el nombre de Tren de Aragua a cambio del pago de derechos territoriales. Si lo ocurrido es obra del Tren de Aragua o de uno de sus franquiciados, estamos ante el salto cualitativo en el crimen organizado. Y hay algo más. Es una característica de los integrantes del Tren de Aragua no hablar, no decir, permanecer siempre en silencio. Ese asunto de la colaboración eficaz, o sea, la zanahoria, la atenuante para bajar su condena, para ellos no corre. Y simplemente porque ese es un código que si lo rompen, corren el riesgo de ser asesinados en la cárcel o que maten a uno de sus familiares. O sea, estos códigos son claros y las sanciones también. Por eso, muy pocas veces se sabe quién mandó, cómo se hizo, por qué se hizo. Y algo más. El Tren de Aragua presta servicio, se lo decía. El secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, ¿lo hicieron en interés propio o por encargo de terceros? ¿Ronald Ojeda estaba ligado al crimen organizado? Y si fue por encargo, ¿quién es el mandante? En las últimas horas no se descartó que, de nuevo, los servicios de inteligencia venezolanos sean los mandantes. Si contrataron al Tren de Aragua ellos, es posible que esa parte nunca se sepa, porque, como les decía, la gente que compone esta organización no habla. Miren, se ha escrito mucho sobre el Tren de Aragua. Yo les recomiendo una entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Ronna Rísquez, Ronna con doble N, Ronna Rísquez con Z final. Es una periodista venezolana que los investigó intensamente y esta entrevista usted la puede encontrar en biobiotv.cl y en YouTube. Según esta periodista, que insisto, tanto los ha investigado, Chile ha sido la instalación internacional más importante de la banda. El Tren de Aragua es una empresa del crimen con cargo, jerarquía, funciones según especialidad, con formas determinadas de operar y con una estricta contabilidad. Es una empresa. El Tren de Aragua ya está en muchísimas ciudades de Chile, está operando sin que haya mayor oposición, salvo, yo diría, el éxito que ha tenido el fiscal de Arica, Mario Carrera. Dije que el Tren de Aragua presta servicios a cualquiera. Podría ser, insisto, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, sí, claro, u otra organización política o una organización puramente criminal, lo que sea. Pero sabido es que el gobierno de Maduro ha tenido relaciones con el narcotráfico y que forma parte de su financiamiento el narcotráfico. La regla de la clase número 1 de criminología es que no hay delito sin motivo, no existe. Será hora de la PDI y del fiscal Héctor Barros probar los motivos del asesinato, del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Sin motivos, la investigación va a permanecer inconclusa. Si efectivamente es el Tren de Aragua el responsable del secuestro y asesinato, además,
con el nivel de sofisticación que usaron desde ahora. Ya no hay nadie a salvo en Chile. Autoridades, políticos, jueces, fiscales, abogados, periodistas o cualquiera ya podrían ser objeto de una operación de este calibre y de este nivel de sofisticación. Veamos ahora algunos de nuestros problemas. Por ejemplo, a nivel legal. Hay un venezolano, se lo decía, detenido de 17 años, formalizado. La ley penal adolescente hoy es extremadamente laxa y por eso las organizaciones criminales están utilizando a menores de edad incluso en asesinatos. Ese es un problema legal. Veamos los problemas a nivel judicial. Una de las actividades del Tren de Aragua es el narcotráfico, obviamente, y es en este panorama, se lo decíamos en una columna anterior, que jueces como Daniel Urrutia, además hay muchos Daniel Urrutia, tienen poco y nada que hacer. Se lo contamos en la columna pasada, el magistrado tiene como abogado a Rafael Quesada, que ha defendido, a Carlos Quesada, que ha defendido a narcos. Se supo que este abogado había defendido a narcotraficantes, como Rafael Marín, y eso es una mala cosa. Y es verdad que toda persona tiene derecho a defensa, pero no se le puede pedir a Urrutia que tenga como abogado, no se le puede pedir que no tenga como abogado a un abogado narcotraficante, porque él tiene que resolver justamente causas de narcotraficante. Y no solo eso, recordemos que Urrutia benefició a un narco que había defendido a su abogado. En estos días se está discutiendo una polémica, se va a resolver en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque violando las normas internas de la cárcel de alta seguridad, el juez Daniel Urrutia ha permitido videollamadas a miembros del Tren de Aragua. Y eso del Tren de Aragua tiene como abogado a Claudio Cofré Soto. Y el juez Urrutia, aceptando las peticiones de este abogado, Jofré Soto, falló a favor de otorgar beneficios a Carlos González Vaca, alias Satanás, uno de los jefes del Tren de Aragua en Chile, a Hernán Landaeta Garlotti, que es sicario del Tren de Aragua, y a varios más. O sea, lo que les quiero decir es que tenemos problemas a nivel judicial. Y uno de ellos es el juez Daniel Urrutia. El político siempre confía en que el tiempo hará olvidar sus peores errores o el cumplimiento de detestables compromisos. Deseo entonces recordar algo que lo hemos repetido muchas veces, pero vale la pena insistir una vez más. Michelle Bachelet, ella, permitió la entrada de los haitianos en Chile. Ellos no entraron por una frontera porosa, imposible de resguardar. Con ellos no hubo problemas de reconducción. Jamás escuchamos ese alegato de Bolivia no los acepta de vuelta, ¿no? Todos los haitianos entraron por el aeropuerto de Pudahuel y ante un policía de la PDI. Las autoridades de la época dieron autorización a líneas aéreas que se formaron solo para traer haitianos. Fue algo grotesco y hasta ahora es misterioso en cuanto a sus razones. Porque hasta el día de hoy no sabemos qué hubo detrás de todo esto. Pero esta fue una decisión. Bachelet jamás ha dado una explicación y tampoco los dirigentes que con ella gobernaron del socialismo democrático. Todo esto es un misterio. Cuando asumió Sebastián Piñera por segunda vez, a los pocos días dictó dentro de sus facultades una normativa que terminó inmediatamente con el ingreso de haitianos. Era fácil, no se necesitaba de ninguna ley. Y naturalmente que esas líneas ad hoc desaparecieron. Recuerdo esto, porque el cadáver de Ronald Ojeda fue encontrado en una toma habitada por haitianos. Y sigamos con las dudas, vuelvo al caso Ojeda. ¿Hubo ayuda chilena para esta operación? ¿Hubo ayuda de chilenos? Las autopistas urbanas tienen registrados en documentos internos los puntos ciegos para sus cámaras de video que existen en todas las autopistas que administran. Hay puntos en que simplemente hay puntos ciegos, no son captadas por las cámaras. Eso están documentos internos reservados. Todos sabemos que cuando secuestraron a Ojeda, dejaron un auto en la autopista Costanera Norte en Santiago y lo cambiaron a otro auto exactamente en un punto ciego. ¿Qué le pasó esos datos al comando? Y si les pasaron los datos, ¿fue por convicción ideológica, por pago o porque hay alguien ahí que forma parte de la organización criminal? ¿Hubo otra ayuda chilena, por ejemplo, de carácter logística?
Deseo además hacer algunas observaciones acerca de nuestros problemas. Tenemos problemas con la inteligencia chilena. Es sabida la desconfianza de la izquierda a la inteligencia, a los agentes encubiertos y a todo lo que huela a espionaje. ¿Y por qué? Porque tienen temor que los llamados servicios se desvíen y los empiecen a espiar a ellos, a los políticos. ¿Cuál es el resultado? Escasas facultades operativas y poco financiamiento. Muchas operaciones especiales se financian con gastos reservados del Ministerio de Defensa y esos gastos reservados en alguna oportunidad, ¿sabe qué? Han desaparecido los bolsillos de algún funcionario, ya que, como usted entiende, son gastos que no se rinden en detalle. No decimos ninguna novedad al afirmar que los servicios de inteligencia chilenos están con muchos problemas, muchas limitaciones y que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, es casi inexistente en la práctica. El Servicio de Inteligencia de Carabineros fue desarmado después de la Operación Huracán. Recuerda usted que la Operación Huracán fue esa cosa chapucera en que se inventaban pruebas contra mapuches mediante un software inventado por un señor de opereta llamado Alex Smith, al que los carabineros con mucho respeto le decían el profesor Smith. Fue tal el escándalo que en vez de, como es obvio, en vez de mejorar la inteligencia, ¿sabe lo que hicieron? La eliminaron. En un chiste clásico, para demostrar la estupidez, hay que recurrir al cuento del sillón de Don Otto. ¿Se acuerda de ese cuento? ¿De esa historia? Se la recuerdo. Fritz le dice a Don Otto que descubrió a su mujer con un amante en el sillón de su casa. Otto le dice que no va a tolerar este engaño y que adoptará una solución drástica. Días después, curioso, Fritz le pregunta a Don Otto qué hizo para resolver el engaño. Y Don Otto estaba alegre, porque alegremente le dice: problema resuelto, vende el sillón. Nosotros, igual que él, eliminamos la inteligencia de Carabineros. Pero no solo eso, porque algunos dicen que Carabineros no operan porque están asustados de que sean acusados y caigan en manos de políticos, fiscales y jueces ideologizados. Puede ser, pero no es solo eso, no nos confundamos. Los policías han enormemente burocratizado y sigue la suerte del país. ¿O usted cree que solo el sector privado pierde eficiencia y productividad año tras año y no los policías como si fueran señores del planeta Marte? Haga un ejercicio, si es que tiene una emergencia. Llame al 133 de emergencia, el teléfono de emergencia de Carabineros, a ver si alguien contesta. No contestan. Y si tiene suerte, le van a decir que no hay carabineros, que los carros están ocupados, que andan en otro procedimiento. Algo más. La investigación del grupo de personas que con mamelucos blancos, haciéndose pasar uno de ellos por un familiar del en ese entonces ministro Giorgio Jackson, y que sabían todo del Ministerio de Desarrollo Social, todos los pasillos, las oficinas, donde estaba la caja fuerte. Los que se encontraron, se robaron 23 computadores y esa caja fuerte, esa investigación la llevó Carabineros. La llamada al guardia de ese ministerio se hizo desde la cárcel y se demoraron una enormidad en allanar la celda donde estaba el reo que hizo la llamada. Se demoraron tanto que el celular ya no estaba. Los ladrones, muy coordinados, dejaron todas las huellas posibles para que la policía encontrara los 23 computadores. Imagínense que los enviaron a un domicilio en un Uber cualquiera. Fue muy fácil llegar allá. Pero los de los mamelucos se fueron en otro vehículo con la caja fuerte. El 17 de noviembre pasado se informó muy escuetamente, muy resumidamente, que 2 personas que robaron la caja fuerte fueron detenidas. Bueno, después de eso no sabemos nada. Después de meses no sabemos quiénes son, quién les dio los datos, cómo sabían dónde estaba la caja fuerte, qué buscaban al interior de la caja fuerte, si los mandó alguien, nada. Estas son las cosas oscuras, son los casos de los que nos olvidamos, los que entran en la nebulosa de los tiempos. Carabineros, como la PDI, muchas veces se vanagloria de sus éxitos, muestran sus incautaciones, pero aquí no, aquí no. La policía hace rato que camina por algunas ambigüedades. ¿Se da usted cuenta de los problemas que tenemos?
La policía experta en investigación en Chile, lo dicen ellos, es la PDI, la Policía de Investigaciones. En los países más avanzados no solo se entrega la cifra de asesinatos por cada 100.000 habitantes, más allá de que el Ministerio del Interior, la PDI, Carabineros, Ministerio Público, Servicio Médico Legal, nunca se ponen de acuerdo en Chile acerca del número de muertos por homicidios, nosotros tenemos una cifra que misteriosamente no se conoce, que es la cantidad de homicidios que penalmente se esclarecen, en que se descubre y prueba quién es el autor. Si usted se remite al creciente número de asesinatos con autor desconocido, hay algunas fuentes que indican que la cifra de fracaso policial es superior al 90%. A propósito de atrasos y de policía, en el caso de Ronald Ojeda, del teniente venezolano, hubo mucha molestia con la PDI desde el gobierno. Después de varios días, el gobierno le pidió a la PDI, por favor, que constituyera un equipo especial para investigar el caso y que trabajara, por favor, 24/7. Esto lo informó el diario La Tercera, diario con la que la PDI tiene relaciones de excepción. Y yo se lo confieso, yo pensé que inmediatamente la PDI había constituido un equipo especial, pero inmediatamente, pero no había sido así, se lo tuvieron que pedir. El secuestro ha sido investigado por la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestro de la PDI, la BIPE, pero lo del equipo especial dedicado a este caso tuvo que pedirlo especialmente el subsecretario Manuel Monsalve. O sea, el asunto está bien relajado. Los detectives de la BIPE son apoyados por policías de otros departamentos bajo el mando del subprefecto Acel Barrientos, y el fiscal a cargo Héctor Barro recibe también ayuda de policías de la Brigada contra el Crimen Organizado. Pero, como lo dijimos en una columna anterior, la reacción ante el secuestro fue extremadamente lenta. El secuestro fue a las 3:15. Solo pasadas las 15 horas, 3:15 minutos, solo pasadas las 15 horas de ese día, o sea, cerca de 12 horas después, llegó una alerta a las comisarías de Carabineros para que estuvieran los policías atentos. No se fiscalizaron la salida de Santiago, no hubo control vehicular, no hubo nada de nada. Y sorpresa produjo que la PDI demorara más, unas 2 horas, en ir al departamento en el que ocurrió el plagio, en la calle El Molino, piso 14, en la comuna de Independencia. 2 horas. No se caracterizaron con la rapidez. Y de hecho, antes de que llegaran los PDI al departamento, los carabineros ya habían encontrado el Nissan Versa abandonado en la Costanera Norte, como les decía, en un punto ciego para las cámaras de la concesionaria, por lo que no se sabe quiénes bajaron, qué vehículo abordaron para seguir escapando. Y los carabineros de la 7ª Comisaría de Renca debieron resguardar ese auto 2 horas esperando a los PDI hasta las 6 de la mañana, hasta que finalmente llegaron estos policías. No ha gustado para nada la lentitud que demostró la Policía Civil. Incluso se sospecha desde el Ministerio Público de posibles filtraciones de la investigación y también del encuentro del cadáver de Ronald Ojeda. El Ministerio Público, hasta las 10 de la mañana de ese día, había considerado este delito como un secuestro común. Claro, yo me preguntaba por qué no cerraron las carreteras, por qué no efectuaron controles vehiculares, pero lo mío es un acto de inocencia, porque la verdad es que fueron extremadamente lentos. Miren, en los países un poco más serios que nosotros, hay un control de los policías. O sea, si un PDI va de vacaciones a Cuba, a Varadero, debe informar primero que va a ir a ese lugar, a su superioridad. Aquí algo de eso se hace, pero también tiene que informar con quién conversa, tiene que informar si ha intentado ser reclutado, si ese intento aparentemente fructificó, hay que investigar eso. Salvo algún servicio por ahí, en Chile no hay chequeo, no hay exámenes con detectores, equipos detectores de mentira, en fin, no hay nada. Insisto, en el caso de Ronald Ojeda, tenemos que saber los motivos, las razones de una operación de esta envergadura, los autores materiales e intelectuales, los mandantes, todo, porque si no es así, esto va a quedar en la nebulosa. Quiero pasar a otro tema para cumplir con una promesa de columnas anteriores. Quiero hablar de política y de la búsqueda de candidatos presidenciales. En la política los conglomerados están buscando su candidato. Esto se hace con tiempo. Yo diría que es verdad que hacer una búsqueda cuando recién se van a cumplir 2 años del gobierno de Gabriel Boric parece prematuro,
O posiblemente se deba a que están trabajando estratégicamente con tiempos largos o simplemente que hay un fenómeno de pato cojo, o sea, que hay una pérdida de poder que ya le está ocurriendo al gobierno. El problema es que, de nuevo aquí, la política está operando un poco a ciegas, porque en verdad por ahora se busca y se busca, pero no hay candidatos firmes. En la derecha, repito lo que he expresado en una columna anterior, la muerte de Sebastián Piñera no solo fue la de un expresidente, sino la de un candidato presidencial y posiblemente vencedor. Piñera estaba aumentando su apoyo en las encuestas, posiblemente se habría acercado a Evelyn Matei, estaba armando un programa de gobierno, estaba buscando mínimas comunes para una alianza desde el Partido Republicano hasta Demócratas y Amarillos, estaba incidiendo en las candidaturas para las elecciones municipales y de gobernadores del próximo 27 de octubre, o sea, estaba muy activo en política. Su muerte deja a la derecha huérfana, más allá del piñerismo. Yo tengo dudas que haya piñerismo sin Piñera. Evelyn Matei, que es la candidata inspectore, deberá enfrentarse en primera vuelta a la otra derecha, a la de José Antonio Kast. Si la elección fuera hoy, debería ganar Matei. Y debería ganar la presidencia, ya que las coaliciones políticas no se vienen renovando en el poder hace rato y porque Gabriel Boric tiene un apoyo minoritario. La duda es si Matei llega, o sea, si no se desgasta, si es capaz de mantener apoyo, si está en condiciones de mantener la energía. Y esta es la alternativa que está buscando aprovechar el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. El problema es más profundo, es que la derecha no tiene idea para mejorar, ideas nuevas, ¿no?, para mejorar la seguridad, ni para mejorar el rendimiento económico, el crecimiento económico. Es tal el peso que tiene nuestra economía con políticas y leyes también votadas por la derecha que difícilmente Chile volverá a crecer en forma importante. Le doy un ejemplo. En los últimos días hubo muchísima polémica por la ley Lafkenche, que casi causa un estrago cuando 38 personas, sí, solo 38 personas, pedían administrar 620.000 hectáreas del borde costero de la región de Aysén. Bueno, esa ley fue votada por la derecha. Hay más ejemplos, obviamente. La derecha, insisto, tiene pocas ideas, no tiene plan, no tiene dirigentes capaces, salvo alguno por ahí, y tiene las recetas de siempre ante un país que ha cambiado muchísimo. Hasta hace poco gobernó la derecha. Y si consideramos, por ejemplo, el año 2019, cuando gobernaba Sebastián Piñera, antes del 18 de octubre, antes del estallido social, para no contaminar lo que decimos, ese año el crecimiento de Chile era bajísimo. La inmigración estaba descontrolada y la inseguridad pública aumentaba. O sea, en la derecha simplemente no tenían recetas y tampoco tienen valentía. Tampoco han podido enfrentar con éxito la separación que debe existir entre negocios y política, incluso la separación ideológica. No habría que ser un pitonizo para aventurar que un eventual próximo gobierno de derecha claramente podría fracasar. Y en el gobierno también han iniciado la búsqueda de un candidato. Hay toda una generación, con Gabriel Boric a la cabeza, que mira todo esto con cierta tranquilidad, es verdad, porque ellos tienen la mayor riqueza que puede tener un ser humano, que puede tener un político. ¿Cuál es esa mayor riqueza? Tiempo, mucho tiempo. Gabriel Boric podría volver a ser candidato más de una vez y en una de esas ganar. Algunos con tranquilidad, como Giorgio Jackson, aprovecha para celebrar algún acuerdo legal con su pareja y emprende el vuelo a España a hacer las clases que aquí no tuvo interés en dictar. Súper tranquilo todo. Gabriel Boric, según la última encuesta CADEM, tiene un 35% de apoyo. Eso es una enormidad, un capital político grande. El debate en el que ha participado el sanguíneo diputado de Convergencia Social, el partido del presidente, Gonzalo Winter, apunta hacia el gobierno. Con Gabriel Boric va a mantener sus ideas pese a derrotas estratégicas que ha sufrido. La mayor de todas, sin duda, es la derrota de la Constitución, de la convención de Elisa Loncón, Jaime Baza, Fernando Atria. Esa era la constitución que apoyó la DC, el PS, el PPD, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Era la constitución del octubrismo. Pero, ¿sabe? El octubrismo sigue existiendo, eso es obvio. Vueltos a poner en esa alternativa y teniendo alguna posibilidad de triunfo, votarían por ese proyecto constitucional. Hace algunos días,
El senador socialista José Miguel Insulza, ese Panzer venido a menos, dijo que su voto apoyando la destitución de Sebastián Piñera cuando era presidente era poco importante porque él sabía que la destitución no ganaría, pero ocurre que faltaron pocos votos para destituirlo. O sea, de Insulza ningún arrepentimiento, volvería a hacer lo mismo. Fernando Atria, el ideólogo, ese extraño profesor que embruja a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aunque ahora los embruja un poco menos. El mismo que se manifiesta a su vez embrujado por el jurista de Hitler, porque así de revuelta están las cosas. Dice que el error no está en el objetivo, sino en tratar de alcanzarlo demasiado rápido. O sea, no hay ningún arrepentimiento. Y cuando Karina Delfino, la antigua dirigente pingüina, hoy de 35 años y alcaldesa de Quinta Normal, sí manifiesta arrepentimiento por el término de la selección en los colegios emblemáticos, lo que ha llevado a la irrelevancia académica de esos colegios, ella cuando manifiesta ese arrepentimiento es cruzada por el mismo Fernando Atria, que con violencia le rebate acusándola de tener una patología. O sea, la acusa de decir eso porque está enferma, porque Atria, el profesor de la Chile, ha hecho de la descalificación un arma. El octubrismo sigue existiendo. Lo que sostiene el también violento Gonzalo Vinter es que hay que dar la batalla cultural, que no hay que ceder, que hay que mantener posiciones. Dijo que el gobierno, con Boric a la cabeza, ha cometido un error estos 2 años. En su afán de acuerdos, pareciera que lo que empuja el gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. Y dice Vinter, hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica. Gonzalo Vinter, con ciertos actos de prepotencia, dice que ellos tienen, lo manifiesta, ¿no?, superioridad moral. Es del mismo partido del presidente, Convergencia Social. Es muy cercano a Gabriel Boric. Y él, en la práctica, está impetrando el octubrismo y sus circunstancias. Bueno, y Boric, yo sospecho que el presidente hace años está acostumbrado a decir lo que el auditorio del momento quiere escuchar. Y por eso tanta voltereta. Pero eso no significa que no piense como Vinter. Por si acaso, usted sabe que los partidos del Frente Amplio se están fusionando en un solo partido. Están consultándose Revolución Democrática, ese partido que tiene muchos problemas con el asunto de las distracciones de plata en el caso Fundaciones, Comunes, que tiene mucha plata desaparecida de aportes estatales, y Convergencia Social. Los 2 primeros casos, donde hay problemas de plata, no son obstáculo para la superioridad moral que exhibe Gonzalo Vinter, en un raro caso de amnesia parcial, de amnesia selectiva. En una entrevista reciente, criticó a Sokimich, olvidándose que su amigo, el presidente, le entregó a esa empresa buena parte de la concesión del litio chileno por otros 30 años. O sea, lo de Vinter es un caso. Y se comenta que Vinter sería el primer presidente del nuevo partido político llamado Frente Amplio después de la fusión. Francisco Vidal, que no logra entender que es presidente del directorio de TVN, o sea, un canal de todos, con, entiendo, políticas de Estado, y por lo tanto que no debiera ser un activista político, dijo, hay que colocar a la derecha contra la ciudadanía en los proyectos. Tiene que haber, y esto es textual, una cadena nacional con pizarrón y colocar a Chalper contra los ciudadanos. ¿Una cadena nacional para atacar a la oposición? Pero si esto es chavismo puro. Parece simpático, Vidal, pero a veces se torna peligroso. ¿Se lo imagina usted con poder? No solo Vinter pide extremar las posiciones. El Partido Comunista habló a través del jefe de su bancada de diputados, Luis Cuello, y dijo que una menor intensidad de la movilización ha incidido en no poder avanzar con más celeridad en las reformas. Eso ante lo que dice que no tienen suficientes votos en el Congreso. O sea, no tenemos suficientes votos, tenemos que tener movilizaciones intensas. ¿En contra de quién? De la derecha. El octubrismo, por lo tanto, está ahí. Y así las cosas, en este ambiente, en el oficialismo se busca también candidato presidencial, se lo decía. En el socialismo democrático pareciera no haber agua en la piscina para representar a toda la izquierda. Carolina Toá, además, ha tenido tal desgaste que ha entrado en eso del desvalor.
Álvaro Elizalde quiere, desea, sueña, pero no le da. Camila Vallejo, también querría, pero para su desgracia es militante del Partido Comunista, no tiene posibilidades. Varios además ya están molestos con sus vocerías, entre agresivas y entre las que no dice mucho. Pero ¿quién puede ser el candidato del oficialismo? El presidente Gabriel Boric tiene además otros problemas, entre ellos su férrea alianza con el Partido Comunista, un partido que hoy apoya dictaduras. Como le decía antes, entender la consistencia de Boric, sus razones, sus ambigüedades, se ha transformado en un laberinto del que es imposible salir. Entonces, en el oficialismo, varios han comenzado a girar la cabeza hacia Maipú y piensan, bueno, una alcaldesa, Evelyn Matei, contra un alcalde. Tomás Bodanovich está ahí. Ha hecho, parece, una administración correcta. Ha marcado una diferencia enorme con la política espectáculo que a veces le gusta a la UDI, esa de los peluches, los autos oficiales nuevos pintados con el color que a ella le gusta, el beige metálico. Me refiero a Katy Barriga. La ponderación de Bodanovich no era muy difícil frente a Barriga, es evidente. Y Bodanovich, cuando se supo lo de las fundaciones y las distracciones de plata, fue uno de los primeros en criticar de inmediato ese mecanismo. Tiene 33 años, pero en relación a los Boric y a los Winter y a otros de esa camada, parece más viejo, más reposado, mucho más tranquilo. Tomás Bodanovich ha dicho, mi vocación política está mucho más en gestión concreta y cotidiana del Estado para resolver problemas de la gente que en la trinchera política, en la discusión de los símbolos. Pocos días antes de la elección, alcanza a tener la edad para postular a la presidencia. Bodanovich, antes de que muriera Sebastián Piñera, pocos días antes, dijo lo siguiente: no tengo ningún problema en volver a reiterar que una parte importante del Frente Amplio fue una oposición sumamente mezquina en el gobierno de Sebastián Piñera. Otra declaración de abril de 2023. Como Frente Amplio tenemos que hacer una autocrítica grande sobre la relación que tuvimos con las policías. En febrero de este año, la encuesta Plaza Pública Cadem está con un 59% de evaluación positiva. La pregunta es si, por ejemplo, Bodanovich sería aceptable para el PC y para los Winter, o sea, para el Frente Amplio, e incluso para Gabriel Boric. En este último caso, posiblemente dependerá de cómo se levante ese día. Algunos en el oficialismo miran a Maipú y posiblemente tengan un candidato y ya se dieron cuenta. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.